El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928 481 249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Estamos aquí en El Enfoque. Como han visto en el cartel de presentación del programa, hoy vamos a seguir hablando de China. Poníamos China segunda parte. Para ello tenemos con nosotros al profesor Maurice Delat, que es un investigador, que es perito caligráfico, son muchísimas cosas, pero muy especializado en esa cultura china. Y bueno, pues para él, o esta noche para él, para eso lo hemos traído. Buenas noches, Maurice. Buenas noches. Poníamos China segunda parte. China sigue siendo ese gran desconocido, a pesar de que, ciudadanos chinos hay en todo el mundo. Yo creo que es la nación que más se ha extendido por todo el mundo, independientemente de los hebreos y en su época que se extendían por todo el mundo, los chinos han superado a los hebreos, ¿no? O sea, sigue siendo ese gran desconocido este país, ¿no? Bueno, sigue siendo muy una nación desconocida porque en realidad lo que define a China es que no es digamos, un estado-nación, sino más bien un estado-civilización. Porque si se compara China con todos los demás países occidentales, pues los países occidentales, concretamente Europa, pues son el fruto de la unión de diferentes regiones o provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Estos países en realidad son estados-nación, pero con China no fue así. China en realidad pues se nació y prosperó a través de una civilización típicamente propia, típicamente intrínseca, y a base de una civilización sobre todo en el sentido espiritual de la palabra, es decir, basándose en las diferentes las diferentes culturas que caracterizaron a China, como la cultura de Confucio, es decir, el confucianismo, después el taoísmo, después el budismo, ¿no? Entonces estos no se puede llamar religiones porque para el chino la palabra religión primero no es es relativamente reciente esa palabra, ¿no? Que se llama, bueno, precisamente tengo aquí el carácter que es Chong Yao, y Chong significa ancestros y Yao significa enseñanza. Es decir, que para ellos en realidad la religión es algo que esa relación con lo que los antiguos, es decir, los ancianos, los antepasados, pues transmitieron a las diferentes generaciones, sobre todo la armonía entre la naturaleza y el ser humano, la sabiduría, la piedad filial, el respeto hacia los ancianos, los padres. Todo eso forma lo que hoy lo que el chino entiende por la palabra religión, ¿no?
hablamos de esa religión, y una de las cosas que tú has investigado en los últimos tiempos es ese paralelismo que hay. Estamos hablando de China 2000 años antes de Cristo, Sí. con los hebreos, es decir, del dios hebreo al dios chino de aquella época hay mucho paralelismo, Sí. mucha igualdad, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo arranca a partir del episodio de la Torre de Babel, porque el episodio de la Torre de Babel pues se sitúa más o menos en el año 2700 antes de Cristo, que coincide con el inicio de la escritura china, que también remonta a más o menos el año 2700, 2500 antes de Cristo, ¿no? Entonces era interesante la razón por la cual cuando empecé a estudiar chino, me di cuenta que había algunas cosas, algunos caracteres que decían una cosa y que en realidad revelaba en su interior, disecando el carácter, otra cosa. Bien. Y empecé a estudiarlo a través de internet, evidentemente la primera enciclopedia. Y luego también tuve la posibilidad de encontrar este libro que se llama Faith of Our Fathers, que está escrito en chino por un pastor chino y traducido en inglés. Y para volver a la primera idea, es decir, que todo arrancó a partir de la Torre de Babel, del episodio de la Torre de Babel, y después de la dispersión de las naciones después de la Torre de Babel. Y es curiosísimo porque la palabra migración, como usted sabe, pues todos esos diferentes grupos se diseminaron, ¿no?, a través del mundo entero. Y fue una migración. Y es muy curioso que la palabra migración, pues que es cheni, que lo tengo aquí, pues dice, disecándolo, aquí tenemos cheni, que es el carácter que significa caminata, gran, oeste, mucho y grano. En otras palabras, para los chinos la migración era la gran caminata desde el oeste, sembrando muchos granos. Esto es realmente lo curioso de este carácter, ¿no? Bien, pues hay que tener en cuenta que los hijos de Noé, los 3 hijos de Noé, en realidad la historia humana, empieza a partir de los descendientes de esos 3 hijos de Noé, que concretamente pues era Sem, Cam y Jafet. Sem, pues los descendientes de Sem fueron la raza blanca, los descendientes de Cam la raza negra y finalmente los descendientes de Jafet la raza amarilla. Bien, entonces los chinos en realidad son descendientes de Jafet. Jafet tuvo un hijo varios hijos, y uno de ellos se llamaba Magog. Magog, pues, dio nacimiento a una rama occidental, que está considerada como Rusia, más la rama oriental, que es considerada como Mongolia. Pues los mongoles poblaron el norte de China, y el sur de China, pues era otro hijo de Jafet, que se llama Javan, que es, digamos, el antepasado de los chinos del sur, ¿no? Quitando la religión, ¿China es un país religioso? China, en la actualidad, porque no les veo yo mucho, sobre todo con los chinos aquí que vemos sí, en las ciudades europeas, no los veo yo como muy de hecho no sé si hay alguna iglesia china, así como con la iglesia coreana, pues sí, que no hay templos, los templos coreanos, es decir, aquí templos chinos no veo, ¿no? Hay que tener en cuenta que después del episodio de la Torre de Babel, pues los primeros emperadores pues adoraron un dios monoteísta, único, cuyos atributos pues se parecen muchísimo al dios de la Biblia. Bien.
Eso fue más o menos después de como acaba de decírselo, pues el episodio de la Torre de Babel, ¿no? Y los primeros emperadores, pues incluso hacían sacrificios en la frontera del país a favor de ese Dios único, ¿no? Bien, pero después apareció Confucio. Confucio apareció más o menos en el año 500 a.C. y dio nacimiento a una filosofía. No se puede decir que sea realmente una religión, sino más bien una manera de pensar que todavía impregna mucho el pensamiento chino. Sí, Confucio, en 500 años antes de Cristo, y luego desde la India, el budismo. El budismo en realidad, utilizando la ruta de la seda, pues se introdujo en China en el primer siglo. Bien. Entonces, hablando de religión, si se puede utilizar la palabra religión para China, pues hay 3 pilares que todavía existen hoy, los 3 pilares sobre los cuales se puede fundamentar el pensamiento chino, religioso, digamos, que es el confucianismo, el budismo y el taoísmo. Uh-huh. El chino en realidad pues es muy... bueno, digamos que el pensamiento de Confucio es el que actualmente tiene más fuerza, más poder, ¿no? Y es como dije anteriormente, pues da importancia a la armonía que existe entre la naturaleza y el hombre. Dan la importancia a esto en el sentido de que no necesariamente están adorando un Dios como en el cristianismo, ¿no? Actualmente, digo yo. Y tiene lo que también se puede recalcar es que es una nación, es un pueblo bastante supersticioso. Hay una cosa muy curiosa, es que ellos, por ejemplo, el número 8 para ellos es el número que trae suerte. Y en uno de los caracteres, que es el carácter que para mostrar Chuan significa barco. Aquí tenemos, disecando el carácter, una embarcación, aquí el número 8 y aquí el número, lo que representa boca. Esto, en realidad, pues hay que tener en cuenta que en el episodio del arca de Noé, pues eran 8 personas que sobrevivieron. Y es curioso que en este carácter, hablando de barco, pues aparece el número 8. Es tan curioso de que un coche, si en China uno quiere vender su coche y tiene en la placa de matrícula un número 8, pues tiene mucho más valor que cualquier otro que no lo tuviera. Uh-huh. O sea, que es increíble. Es una anécdota yo me imagino que también ha influido un poco, Maurice, el régimen, este régimen comunista, para que el pueblo no sea tan religioso, no esté tan apegado a la religión. Es Sí. posible que haya influido también. Sí, exactamente. Pues eso fue el episodio de la revolución cultural, porque viendo que el confucianismo tenía bastante fuerza en el país y que era en contra del progreso, pues entonces hubo destruyeron muchísimos templos en esa época. Actualmente el gobierno del Partido Comunista pues está haciendo marcha atrás y están restaurando los pocos templos confucianistas que quedaron, y ahora es una atracción turística de primer grado. Y luego pues el pensamiento chino sigue siendo confuciano, entonces es muy importante que se siga respetando. Y ahora hay más bien un retroceso, es decir, que hay una renovación del respeto hasta el pensamiento, hasta la religión, hacia el confucianismo, ¿no? O sea, hay un respeto por parte del Sí, gobierno. actualmente sí.
O sea, que se le permite la libertad de religión, ¿no? Bueno, si se habla de la libertad de religión hay que tener en cuenta una cosa muy importante. No se permite el culto de algunas religiones. Eso hay que tener en cuenta. Me explico. Actualmente hay más o menos 100 millones de adeptos a una religión nacional que se llama los tres movimientos, el movimiento patriótico de los tres conceptos. Es un poco extraño, pero eso tiene sus raíces a la vez protestante y a la vez católico. Es decir, que es más bien una especie de iglesia china, mi católico, mi protestante, patriótica, es decir, dirigida, controlada por el Estado. Porque hay que saber que China no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano, porque el Vaticano tiene relaciones con Taiwán, y Taiwán siempre ha sido considerada como una provincia de China. Los chinos no consideran Taiwán como otro país, sino como una parte de la nación que sea, bueno, como está independiente. Según la Segunda Guerra Mundial, pues se han separado, ¿no? O sea, que siguen pensando que es una provincia y por eso no mantienen las relaciones Es un punto muy delicado, porque es un tema que no se debería abordar. Todo lo que está en relación con Taiwán, todo lo que está en relación con el Tíbet, todo lo que está en relación con los incidentes de la plaza de Tiananmen. Eso mejor no hablar de aquello, sobre todo en China, y además esto está censurado en Internet, ¿no? Incluso YouTube no está censurado, no se puede, los chinos no tienen acceso a YouTube ni a Google. Entonces hay un tipo de Weibo, pues es una especie de Google chino, de Internet chino, que tiene muchísimo éxito, porque claro, hay millones y millones de chinos que incluso tiene una fuerza tremenda, porque el gobierno teme, cuando digo el gobierno es el Partido Comunista. El Partido Comunista teme la fuerza, el poder de las relaciones sociales, de las redes sociales, de Weibo, porque cualquier evento que ocurre en el país, pues es bastante fácil de meterlo, de transmitirlo, diseminarlo a través de las redes sociales, pero chinas, no, fuera de China no se puede sacar nada. Hacemos una pausa, estamos hablando de China, segunda parte, estamos hablando de esta nación, de esta civilización, estamos hablando con el profesor Maurice Delat. Enseguida volvemos. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro.
Seguimos aquí en el enfoque, estamos hablando de China, estamos hablando de este país, estamos hablando con el profesor Maurice Delat, estamos hablando de esta civilización, como decíamos al final de nuestra primera intervención, sobre todo porque China en los últimos tiempos ha pasado a ser un país que veíamos como subdesarrollado a una potencia mundial prácticamente al nivel de Estados Unidos y con un futuro que se ha ido comiendo todos los mercados. Yo imagino que una de las del por qué se está comiendo los mercados es gracias a esa gran población y a esa mano de obra barata, ¿no? Sí, pero gracias sobre todo al que el chino es muy trabajador. Yo tengo contacto prácticamente todos los días por Skype con chinos en China. Y normalmente las horas de trabajo, pues ellos empiezan a las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana, después un break, una pausa, después reúne el trabajo a la 1 de la tarde hasta las 5 o las 6 de la tarde. Pero hay incluso algunos que siguen trabajando hasta las 8, las 10 o las 11 de la noche, realmente. Y eso me asombro realmente de la diligencia de que tienen ellos, del amor al trabajo, que también es uno de los elementos, uno de los atributos, ¿no?, del pensamiento del confucianismo, ¿no? Quiere decir que ellos el trabajo no les asusta, además lo vemos aquí cuando no ellos asusta, cuando vienen a países europeos, lo vemos que son los primeros que abren, los últimos que cierran, ¿no? Exactamente. Que no cogen vacaciones, que no cierran los domingos, trabajan todos los días, muchísimas horas. Ese es su secreto. El secreto es que en realidad existen, voy a decir, varias Chinas. Bueno, existe la China rural y la China de las ciudades. Bien. El auge actual, el auge económico de China, en realidad es el resultado de una población rural, la población de la China rural, que buscando trabajo, pues se han desplazado y se han colocado, han buscado trabajo en las grandes ciudades. Y en el sur de China, es decir, cerca de Hong Kong, hay una zona que es la zona donde hay varias ciudades que comercialmente son muy importantes, no solamente Hong Kong, sino también Shenzhen y Guangdong, pues son las fábricas, al mismo tiempo son dormitorios de los empleados, son hospitales de los empleados y son las cantinas de los empleados. Es decir, que el empleado duerme en pequeñas habitaciones donde puede haber 4, 5 o 10 personas y ellos están ahí durante todo el año. El único tiempo real donde ellos pueden salir de la empresa, de la fábrica, es durante las grandes fiestas. Es decir, las grandes fiestas son las fiestas de final de año. Después tiene la fiesta del dragón, la fiesta del medio otoño. Y entonces, en ese momento, en esos momentos, pues hay una migración tremenda, ¿no?, de gente que se desplazan. Eso es pero durante todo el año. Y cierran la fábrica, porque sí comprobamos que la fábrica cierran, claro, exactamente, cierran. En esas fechas cierran. Pero si no, ellos viven realmente dentro de la fábrica, de la mañana hasta la noche. Es que en muchos casos no hace falta la maquinaria porque hay muchísimos chinos trabajando, ¿no? Que es lo que a veces esa mano de obra y con esas horas y esa producción les permite tener esos costos tan bajos, ¿no? Bien, pero eso es la política de ese capitalismo estatal chino. En realidad no es un capitalismo que se puede considerar como el capitalismo occidental.
Es más bien, es típica, otra vez más, es típicamente chino, no tiene ninguna... hay que tener en cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol, porque lo que está haciendo el gobierno, es decir, en otras palabras, el Partido Comunista, pues eso lo hacían antes los emperadores, los mandarines, es decir, que se utilizaban la población, la China rural, ¿eh? para sus guerras, para sus campañas y para con impuestos terribles. Y pues actualmente sí, hay que tener en cuenta de que el auge económico, es decir, la riqueza económica de China, en realidad pues el 60% de la población no participa, no accede a esa riqueza. Y el 60% es más o menos el porcentaje de la China rural. Bien, del 20% restante son esa población rural que está trabajando en esas grandes fábricas a lo largo de la costa, es decir, por Shenzhen, Hong Kong, Shanghai, etc. Bien. Y luego el 20% restante es el pequeño trozo de la tarta que sí se ha enriquecido por ese auge económico. Pero en realidad China es un monstruo, de papel, porque hay muchísimas... Eso te iba a preguntar, ¿hay pobreza en China? Exactamente, claro que hay pobreza. Hay pobreza porque... Como antiguamente se veía a los chinos como muy pobres y muy... Exactamente. Y cuando estuve en China el año pasado, precisamente, cuando me invitaron a la Universidad de Pekín, a ese congreso de criminalística, pues tuve la posibilidad de salir prácticamente todos los días con algún que otro profesor, ¿no?, de la universidad. Entonces tiene un acceso directo a los pequeños secretos de la vida, ¿no? Y me decía que incluso en Pekín, mi hotel estaba frente a un edificio que estaban construyendo, pues todos los días a las 7 de la mañana empezaban a trabajar hasta las 6 o 7 de la noche, ¿no? Y me decía que había gente que vivía en un estudio, 25 personas viviendo en un pequeño apartamento, porque los apartamentos son muy caros en Pekín. Puede costar, no sé, el mínimo 6.000 yuan. Eso hay que dividirlo por 8 para tener una equivalencia, pero 6.000 yuan hay que compararlo con el sueldo de un obrero. Un obrero pues puede ganar, pues los cocineros que en el hotel del Congreso pues ganaban 2.000 yuanes. Que eso viene siendo 400 euros. Sí, hay que dividir por 4. Pero 2.000 yuanes para un estudio que cuesta 6.000 yuanes es prácticamente posible pagarlo, ¿no? Entonces ya... Y luego, me imagino que el cocinero del hotel tendría un buen sueldo, comparado con el otro, 2.000 yuanes, pues, es sí, más porque de repente con otro a lo mejor tendría menos sueldo, claro, ¿no? Exactamente, sí, más o menos sueldo normal. ¿Tú llegaste a percibir pobreza en China? No, en Pekín no. Pekín no se nota. En Pekín no. Mucha gente, mucho humo, mucha... Sí, mucha... Lo que más me sorprendió fue la tremenda producción que había, ¿no? No todos los días, pero algunos días sí, que era como si fuese una inmensa panza de burro de color amarillento que estaba ahí estancado sobre la ciudad, no se movía nada, ni una sola hoja del árbol. Y también el olor, no sé, abundo a veces de las aguas residuales que caían en algunas calles de Pekín, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente era una ciudad fabulosa, muy dinámica en todos los sentidos. ¿El resto del país no tuviste acceso en aquel momento? No tuve, me quedé solamente unos 2 semanas en Pekín. Uh-huh. Y además de congreso, pues visité con los profesores pues todas
los grandes monumentos históricos como la Ciudad Prohibida, precisamente Sí, ¿el comunismo se sentía allí? ¿Cómo él? ¿El comunismo se sentía o es un comunismo muy adaptado a la sociedad? No se siente, pero el asistente que estaba conmigo, el que me ayudaba durante todo el congreso, era un joven, un estudiante de la universidad. Y resulta que, por casualidad, me di cuenta, bueno, en la conversación, me dijo que era un cristiano, un protestante chino, y él pertenecía evidentemente a la universidad y se preparaba para trabajaba en el departamento de ADN, pero quería ser abogado. Él me decía que, como era cristiano, pues tenía algún problema, porque para poder participar de manera seria, de manera intensa, de manera abierta a la vida social, incluso profesional, en China, pues tiene que pertenecer por fuerza al Partido Comunista. Hay que estar integrado. Exactamente, porque si no se te cierran las puertas, no hay posibilidad, ¿no? Y la élite, pues, está en el Partido Comunista. Igual que, como dije anteriormente, que no hay nada nuevo bajo el sol, del tiempo de los emperadores mandarines, pues había una élite que estaba alrededor del emperador. Incluso los concursos que ahora tenemos de oposiciones, pues es de origen chino. Las oposiciones, pues empezaron el tiempo de Confucio, es decir, que el emperador, pues quería rodearse de la élite, y entonces, pues habían oposiciones en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia. Y los mejores estudiantes, pues los que aprobaban el examen, las oposiciones, pues pertenecían a la corte, la corte intelectual del emperador. Para actualmente el Partido Comunista, pues es lo mismo, exactamente lo mismo, no hay nada. Por eso dije actualmente, para entender, para comprender realmente China, primero hay que estudiar la China antigua y hay que estudiar evidentemente su idioma, para entender lo que realmente pasa, porque si no es imposible de tener una visión correcta de China, no la visión que tenemos a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los periódicos, que forzosamente es una información controlada por el Partido Comunista y que comunica al extranjero, pero que en realidad no es necesariamente... ¿Hay libertad de expresión o eso se siente que no la hay? Que ahí no puede expresarse la gente libremente. Y sobre todo me imagino que en contra del Partido Comunista menos, el Partido Comunista tiene un miedo tremendo a todo lo que se puede considerar como asociación. Hay una cierta, entre comillas, libertad de expresión, pero con tal que esta libertad de expresión no se incorpore dentro de una asociación. Por eso, hay, ellos llaman una secta de Falun Gong, que está ahora prohibida en China. La libertad de expresión, como dije anteriormente, pues usted puede hablar de todo, excepto evidentemente los temas delicados de Tibet, Tiananmen, democracia, todo eso huele a chamusquina, Taiwán. Entonces hay un control, evidentemente. Además mi asistente me dijo, ese joven cristiano chino me dijo que todo está controlado. En Pekín más o menos hay más libertad de expresión, tanto social como religiosa en Pekín. Pero en ciertas provincias chinas, pues la opresión es tremenda, la opresión, decir, de la policía es tremenda y ahí ya se detienen algunos pastores protestantes, hay algunos abusos, por eso en muchas provincias ellos se reúnen, pues estoy hablando del tema religioso, se reúnen en lo que se llaman house churches, es decir, iglesias en casa, ¿sabe? Y porque cada provincia tiene más o menos su propia independencia, más o menos. Entonces ellos
pues Cada uno se fabrica lo su... controla de manera muy dura a veces. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de China, estamos hablando de esta nación, de esta civilización, esta gran civilización. Estamos hablando con Maurice Delat. Hacemos el alto, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, en la última parte de este programa dedicado a China. Estamos hablando con el profesor Maurice Delat. Estamos hablando un poco de esta civilización, de este país que en los últimos años ha irrumpido en el plano económico principalmente en todo el mundo. Ha pasado a ser una potencia mundial del calibre de Estados Unidos, incluso superándola en muchos momentos. Esa represión, tú cuando llegaste a España en el 68, ¿tú notaste aquella dictadura de Francisco Franco Bahamonde? ¿La notaste tú en España o la gente en aquella época pues lo asumía igual que hoy lo está asumiendo los chinos, que viven y no se preocupan? Bueno, ¿tú llegaste en el 68, llegaste a notar? Sí, en ¿Sí el lo 68 sí se lo noté. Y más o menos, la pregunta es muy inteligente y muy directa, porque al fin y al cabo se puede hacer un paralelismo en el hecho de que en esa época pues he sido testigo que había un cierto control de la policía secreta, digamos, civil en los años 60, 70, ¿no? Y luego había un control real, había un control. Yo me acuerdo que un día que mi mujer es canaria, mi mujer de Galdar, y yo estaba alojado en Hotel Jucanca, en Guía, y caminando por la calle, pues un guardia civil pues me pidió mis papeles. ¿Quién es usted?, me dijo. Y bueno, menos mal que tenía mi tarjeta, mi carnet, ¿no? Pero para decirle un detalle que... Sí, a cuento de que le pedía la documentación. Exactamente, ¿no? A ver quién era. Y esto ya, ese paralelismo, pues evidentemente existía. Y el asistente también me lo dijo, que todo el mundo estaba realmente controlado y que no se podía hablar de todo, ¿no? Esto está claro. Pero, a pesar de esto, y esto es muy curioso, hay una agencia en Pekín, y yo pude hablar con él, una agencia que tiene un periodista español que se llama Zai China, lo que significa pues en China. Y es muy interesante en Google de tener acceso a esa website, a ese sitio, porque él presenta él da las noticias reales sobre China, ¿no?
Y hasta la fecha, pues ha podido, eso me extraña un poco, ha podido pues hablar un poco de los acontecimientos que están ocurriendo en China in situ, de una manera directa, ¿no? Y a veces es muy interesante porque hace la comparación, ¿no?, con las noticias que recibimos en oficialmente Occidente y las noticias reales que están, y luego lo que realmente el fondo, porque hay la forma y el fondo, ¿no?, en China, que ellos dan una forma, pero realmente el fondo es muy diferente, ¿no? ¿Se puede salir libremente de China? ¿Los chinos pueden salir libremente? ¿O Sí, eso es un sí, proceso? sí, actualmente hay una... Ellos están encantados de que los chinos salgan fuera. Sí, exactamente, hay un auge turístico, los chinos están viajando mucho hacia afuera. Pero en plan de buscar trabajo, porque eso... No estoy hablando solamente en plan de buscar trabajo, sino más bien estoy hablando un poco aquí de cierta élite china que puede viajar, porque son los favorecidos, claro. los favorecidos y más o menos la clase alta, incluso la clase media alta. Que eso están, me imagino, que inscritos en el Partido Comunista Chino. Sí, claro, aunque no lo dicen, pues yo tengo contacto aquí con amigos chinos, ¿no? Pero ese tema nunca no, lo hemos tocado, que es un tema un poco delicado, tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué iba a decir? Pues hay un entusiasmo de los chinos. Los chinos siempre han mostrado mucho interés para todo lo que está, para todos lo que los extranjeros, los Laowai lo llaman, los Laowai. Y el turismo, sobre todo en España, el turismo que procede de China ha aumentado, el porcentaje ha aumentado de manera considerable este año. Les encanta ciudades como Madrid, Barcelona en España, como París en Francia, incluso que los japoneses, los japoneses también les encanta. Sí, pues los japoneses son... París, ¿no? Luego Berlín en Alemania. Lo que no son muy adeptos a ir a la playa, a causa de que prefieren tener la piel amarilla, la piel bastante pálida, y eso de estar ahí tirado al sol durante horas no es para ellos, ¿no? Entonces hay que tenerse en cuenta cuando uno quiere trabajar con las agencias de viaje chinas, para ofrecerles lo que a ellos les gusta, no necesariamente lo que a nosotros nos gustaría que ellos apreciaran, ¿no? Y a la hora de salir a buscar trabajo, porque los chinos, si hay alguna civilización o alguna nación viajera e inmigrante, es la población china, que existe en cualquier parte del mundo. Sí, la diáspora se llama. Se puede encontrar, en cualquier parte del mundo se puede encontrar a personas chinas trabajando. El gobierno está apoyando ese tipo de inmigración, ¿no? Bueno, lo que el gobierno realmente, el Partido Comunista está realmente apoyando, son los estudiantes chinos que van a estudiar a grandes y famosas universidades extranjeras, sobre todo las universidades americanas, para formar los futuros ingenieros, porque China necesita ingenieros. Por eso, pues le interesa al Partido Comunista que haya más o menos hay 100.000 estudiantes chinos que cada año van a estudiar a Estados Unidos, sobre todo en Inglaterra también. Esos son los dos países que a sus ojos son muy importantes para este tipo de enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de esos 100.000, más o menos 30.000 vuelven a su país. Y eso es este sector de la población es muy importante para China, ¿no? Pero el resto, pues muchos se quedan en los Estados Unidos o en Inglaterra para trabajar. Pero que ellos, con el grave problema que tiene de población, más de 1.000 millones, me imagino que en el país
son muchos, ¿no? Bueno, esos 1.000 millones de chinos. Sí, claro, son más, son 1.000, no sé cómo se considera que hay más 1,3 o incluso 1,5 millones de habitantes, ¿no? Pero hasta la fecha, pues, por lo menos sí hay también... Porque ellos siguen teniendo el control de natalidad, aunque... No, es que ahora hay una flexibilidad sobre el control de natalidad. Antes estaba prohibido tener dos hijos, incluso hubo abusos. Hay dramas de que forzaban a las mujeres a abortar. Sí. En algunas la policía llegaba y no te cuento lo que hacían, ¿no? Pero ahora hay una flexibilidad y ahora se permite tener dos hijos. Pero ahora la cosa ha cambiado, porque ahora son los chinos que no les interesa tener, incluso tener hijos a causa de la situación económica. Pero sin embargo, y ya vamos terminando, porque se nos ha acabado el tiempo, los ves aquí que pueden tener 3 y 4 hijos, parejas chinas que viven aquí, que tienen... Sí, aquí sí, yo conozco una pareja, y tienen 3, 4, 5 hijos. Es increíble, es como si aquí se les virara la tortilla, ¿no? Sí, sí, claro. Aquí pertenece a lo que se llama la diáspora, es decir, los chinos de fuera, que tienen su propia identidad, que no necesariamente corresponde a la identidad típicamente china, ¿no? Que incluso los chinos el chino que se habla fuera, es decir, fuera de China, es el chino tradicional, incluso el carácter es diferente, no es el mismo chino que en la China actual, pues es el chino simplificado. Le puedo enseñar, por ejemplo, aquí pues tenemos un carácter que es de China tradicional, y esto es el chino simplificado. ¿Qué significa? Pues que Mao Zedong, que era un hombre muy inteligente, pero también muy astuto, quizás en un próximo programa podríamos hablar de ese gran, entre comillas, dictador, pues en el año 1950 decidió de que se debía simplificar los caracteres chinos, que era demasiado complicado. Entonces, esto es el carácter que es Xi, que precisamente es sacrificio en chino, y que curiosamente pues aquí se enseña un buey, aquí un cordero, aquí un puñal, y aquí eso significa sin mancha. Y que los sacrificios que hacían los emperadores, está hablando de los primeros emperadores que adoraban al Dios de la Biblia, pues como los israelitas, como los hebreos, pues hacían sacrificio de sangre, de cordero sin mancha. Bien, y esto es el mismo. Simplificado. Mucho más simplificado. Se nos ha acabado el programa, Maurice. Yo creo que tenemos algún programa más sobre China, incluso sobre Mao Zedong, un personaje que irrumpió a nivel mundial y marcó una época. Habrá momentos para hablar de eso, Maurice, pero por lo tanto esta noche ha sido todo un placer tenerte aquí y como digo, habrá más ocasiones. Gracias, Maurice. Bien, pues hemos terminado por hoy, hemos hablado de China, hemos seguido hablando de China y habrá más programas, sobre todo porque esta civilización y esta gran nación, pues nos ha dado un ejemplo, sobre todo a la economía mundial, de cómo se puede llegar arriba. A lo mejor los españoles tenían que aprender un poquito de esa mentalidad china, sobre todo del trabajo. Hacemos, como siempre, esa despedida y les esperamos la semana que viene. Hasta siempre.